Saludos amigos, vamos con la segunda parte de por qué mantener al lobo en el Lespe. Si no habéis visto la primera, os la dejaré por aquí en la descripción del vídeo para que os hagáis una idea un poco del contexto en el que se encuentra el lobo legalmente y el número de población. Más o menos estamos hablando de que tenemos arriba abajo 300 manadas de lobo ibérico, no llegan a 4.000 ejemplares en toda la península ibérica, contando con la población de Portugal, que es importantísima y cabe resaltar que este país lo protege desde hace muchísimos años. Entonces, mientras está protegiendo el lobo en Portugal, aquí en España tenemos matarifes que lo llevan matando incluso cuando ha estado protegido en el Lespre. Sé de buena mano y no puedo mostrar pruebas por protección de datos, por anonimato, pero la mayoría de gente que me habla tras ver mi canal me cuenta que el lobo se le sigue matando, se le sigue envenenando, se le sigue cazando en la noche furtivamente en toda España. El primer bloque que quería tratar en esta segunda parte, hablar un poco de la situación poblacional del lobo. Como he dicho, hay más o menos unas 300 manadas repartidas sobre todo por la comunidad de Castilla y León, en la que vamos a tener entre un 60% de la población total de lobos. Sobre todo se va a concentrar al norte del río Duero. También podemos hablar más o menos, según el mapa, de un 28% en Galicia, 12% en Asturias, 4% en Cantabria y el resto repartidos un poco entre Aragón, La Rioja, País Vasco, ahora un poco Cataluña. Tenéis que tener en cuenta que no hay datos oficiales concretos, entonces tenemos que tener mapas e información de años pasados para hacernos una idea de la situación poblacional del lobo. El lobo ibérico tiene un grave problema en su flujo y en la dispersión de ejemplares, y digo problema porque su área de distribución cada vez es más pequeña. Esto aumenta la rivalidad que tiene con las actividades del sector primario humanas, de la ganadería y el pastoreo, pero es que también hay que decir que la dispersión de ejemplares se ve truncada por esta caza furtiva y por los problemas que pueden tener estos ejemplares aislados, porque normalmente casi todos los ejemplares que atacan al ganado, y lo sé de buena mano porque me lo dicen los propios ganaderos que están a favor de la coexistencia con el lobo, que los hay, me dicen que estos son los ejemplares que más problemáticas dan. También me lo dicen naturalistas y conservacionistas de la especie. Entonces, aquí tenemos un grave problema, porque se junta esta problemática, este choque con las actividades primarias, y estos ejemplares aislados son los que naturalmente están de alguna forma dispersando esta genética, están buscando otros grupos poblacionales para reproducirse o para empezar a hacer su propia manada. Esto ya hablando de etología del cánido. Por tanto, aquí se encuentra un grave problema. Entonces, normalmente la especie tiene estos comportamientos, ¿no? Dispersión de ejemplares solitarios que buscan nuevos grupos para repartir la genética, para reproducirse y para colonizar nuevos territorios. Otro de los puntos que quiero resaltar aquí es que el lobo ibérico es un animal muy territorial en el sentido de que también va a defender su gran extensión de territorio. Una manada de lobos puede estar ocupando cientos de kilómetros y esto puede delimitarse entre varias comunidades autónomas. De ahí la problemática también en la ordenación del territorio, en que cada vez más su área de distribución está rota por las actividades, por las infraestructuras humanas. Entonces cuesta muchísimo que la especie se expanda. Estos superdepredadores, estos cánidos, esto es clave para la supervivencia de la especie, porque ya sabéis que el lobo ibérico entró en un grave cuello de botella genético, lo cual le limita muchísimo a la hora de tener una genética amplia y diversa. Los núcleos de población de los lobos están muy cerrados, están muy acotados, como ahora vais a ir viendo en los mapas y en las gráficas que os estoy mostrando. Esto sería un argumento más que de peso para no cazar la especie y para permitirle que estos ejemplares campen a sus anchas con los métodos de prevención adecuados, por una buena gestión y coexistencia con la ganadería en extensivo, que es su mayor enemigo. Entonces hay que promover que la especie se expanda, que la especie ocupe territorio que naturalmente antes ocupaba y que fue exterminada, para que esta genética se vaya mezclando y no se creen más monogamia y más problemas reproductivos, lo que va a reflejarse
en enfermedades, en debilitamiento de la especie y comportamientos alterados. Hay que decir que la única esperanza de que el lobo ibérico prospere a largo plazo es mantener ese flujo de población, no acotarlos geográficamente a esas manadas de lobos, permitirles que ocupen más espacio y permitirles que haya un buen flujo de ejemplares que repartan la genética. Es muy necesario decir que geográficamente los Alpes junto con el paso de Francia y los Alpes italianos también son un paso geográfico natural y muy necesario para salvaguardar esta genética tan mermada por la caza estos últimos 2 siglos. Entonces los Alpes, la península itálica o los Pirineos franceses, la población de lobos franco-italiana es muy importante para que se dé una reproducción entre individuos que llevan más de un siglo con un intercambio genético nulo. Estamos hablando de las poblaciones ibéricas. Bien, podemos hablar de un segundo bloque en la que vamos a hablar de las amenazas que sufre la especie. Esta que he dicho en el primer bloque de una población aislada genéticamente es el enemigo por antonomasia de nuestro lobo ibérico. Esto es un grave problema, pero es que a ello se le suman amenazas como los atropellos. Ahora os voy a poner una gráfica de en estos años todos los atropellos que se ha dado a la fauna de los lobos ibéricos, pero no solo de los lobos ibéricos, sino también otros ejemplares de osos, linces y un montón de fauna que perdemos todos los años por una mala gestión de las infraestructuras de las carreteras, por no hacer corredores verdes que permitan el paso natural de fauna. A todo ello sumado, tenemos que hablar también del furtivismo. Sé de buena mano que se han estado matando lobos todos los años, incluso cuando estuvo en el Lespre, que ya no está, por cierto. O sea que ahora se va a producir más furtivismo, aunque los gañanes y los iluminados del mundo rural digan que la única manera de salvar al lobo es cazándolo, cosa que es de circo. Entonces, tenemos que hablar de furtivismo, caza nocturna con visor térmico, estamos hablando de la estricnina, todavía se sigue envenenando ganado, que curiosamente una de las leyes que han aprovechado el Senado para sacarlo del Lespre ha sido el desperdicio alimentario, que choca muchísimo con los datos de envenenamiento y desechos de residuos de cadáveres de la ganadería. Entonces, esto es irrisorio. Luego también tenemos que hablar de su merma territorial, lo que dificulta este flujo poblacional e intercambio de genética, de la hibridación con los perros. Aunque no es un porcentaje muy alto, es un tema a tener en cuenta porque también está afectando a la especie. Esto le pasa también al gato silvestre con el gato doméstico. Y un tema que tampoco se habla son las enfermedades que pueden afectar al lobo ibérico. Estamos hablando de la sarna, estamos hablando del moquillo, estamos hablando de la leishmaniosis y recientemente tenemos que hablar del Auceski, que ya se han encontrado ejemplares afectados en la población de Canis lupus italicus, en los Alpes italianos, en la península itálica. Tengo que decir que, como bien hablaba con mi amigo Luis Miguel Domínguez, él nos dijo aquí en el canal, en la entrevista que le hice, que ya la podéis ver, muy interesante, aprendemos muchísimo siempre con él, que nos decía que ese núcleo genético que había en la zona de Andalucía, en Sierra Morena, muchos ejemplares murieron por problemas con el Auceski, que está directamente relacionada con las enfermedades de la ganadería extensiva, las macrogranjas, donde aquí se cuece esta enfermedad que tanto afecta a animales domésticos, a animales salvajes y también a nuestro lobo ibérico. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en el tercer bloque podríamos hablar, os voy a hacer una recopilación de los estudios genéticos, de los estudios científicos que han hecho del lobo, tanto en etología como en genética, donde vamos a sacar unas conclusiones muy interesantes. Este es el estudio científico por antonomasia en la que la ciencia nos está diciendo que los grandes carnívoros son esenciales para la biodiversidad, para la ecología, para la gestión correcta de nuestra fauna y nuestra flora. El estudio está escrito por A. Ortiz, La gestión de los grandes carnívoros en conflicto, ciencia o prejuicio. Ya hice un vídeo hablando sobre este estudio y las conclusiones son impresionantes, a favor del lobo, obviamente. Básicamente, y resumiendo muchísimo porque el estudio habla de muchísimas cosas interesantes, os lo voy a dejar abajo por si lo queréis leer, nos dice
que la función ecológica de los grandes carnívoros, variando entre los paisajes en los que se encuentran antropizados, afirma que los grandes carnívoros tendrán una probabilidad de desempeñar un papel de depredador máximo si se le protege en lugar de matarlos. Es decir, que si se conserva grandes depredadores como el lobo, eso va a beneficiar en la especialización de atacar a especies silvestres como ungulados, que sí que están resultando un problema. Es decir, es contraproducente cazar lobo, es muy producente y beneficioso salvarlo, no cazarlo, estudiarlo y sobre todo permitirle que haga su trabajo como depredador apical. Bueno, otro de los estudios que os voy a poner aquí, en la Corte de Justicia de la Unión Europea, los lobos no pueden ser estimados como cazados, como especie cazable, debido a que el estatus de conservación a nivel nacional es desfavorable. Aquí nos está diciendo la importancia de conservarlo, protegerlo y no cazarlo. Muchísimos estudios que avalan esto. Otro de los estudios científicos que os traigo es el de ¿dónde estaban los lobos?, estableciendo líneas de base históricas para la recuperación del lobo en España, escrito en el año 2023 por M. Clavero, García Reyes y A. Fernández Gil, también R. Villa y N. Fernández, de la revista Zoological Society of London. Y aquí nos vuelve a decir, básicamente en las conclusiones, cómo el rango de referencia histórica proporcionado en este estudio puede utilizarse para planificar la recuperación de la especie en función de la configuración espacial, es decir, la ordenación del territorio. Se podrían desarrollar enfoques similares para diferentes áreas y especies, aprovechando este estudio. Y aquí nos vuelve a reiterar que la recuperación del lobo es necesaria y está en grave peligro de conservación. Aparte, nos confirma el estudio que el área actual de presencia de lobo es muchísimo menor que la de a mediados del siglo XIX y se concentra en una pequeña porción del país. Otro de los estudios nos concluye que hace una comparación de ataques en la frontera con Portugal y España, ataques sobre el ganado en ganadería extensiva. Parece que es donde más se da estos ataques de los lobos, sobre todo lobos errantes que comentaba antes, pero dice que estos datos son contradictorios. ¿Por qué? Y los discute el estudio. La dependencia del lobo del ganado puede explicarse por la escasez de presas salvajes y la alta densidad de ganado. La conservación de los lobos en zonas tan empobrecidas depende de un plan de gestión eficaz, de la depredación del ganado y de la reintroducción de especies presas nativas. ¿Esto qué quiere decir? Como bien analicé ya en el mapa de los grandes depredadores de Europa, el lobo estaba perdiendo área de distribución, área natural para ejercer su función de superdepredador. Esto, juntado con de que cada vez el territorio está más antropizado y está más repleto de ganadería extensiva, obviamente esto va a reducir el área de distribución de las especies nativas como ungulados y eso se va a reflejar en mayor ataque al ganado. Entonces, la destrucción de su hábitat va a propiciar que tenga más conflicto con la ganadería extensiva. Este estudio vuelve a ser de la revista Zoological Society of London y se llama Hábitos alimentarios y depredación ganadera de dos manadas de lobos ibéricos, Canilupus ignatus, en el norte de Portugal. Otro estudio que nos aporta ciencia y datos importantes para proteger al lobo. Otro estudio que analiza el comportamiento del lobo en la zona montañosa de los Alpes, la que hemos comentado anteriormente, que conecta con estas poblaciones ibéricas, que ya se han dado algún caso de conexión con lobo ibérico y lobo itálico, que por cierto los cazaron y otros los atropellaron, no se pudo dar esa reproducción, parece ser. Pero bueno, el estudio, en conclusión, nos dice que en esta zona geográfica de la región montañosa de los Alpes occidentales, desde el estudio que se hizo en el 99 hasta el 2002, se analizaron casi 900 excrementos de lobo. Y las conclusiones fueron impresionantes, porque la presa más importante de estos grupos de lobos fueron los ungulados salvajes, con casi un 90% de las veces, y solamente un escaso 10-15% de alimentación de ganado
en granja, de ganado de ganadería extensiva. Nos dice que los lobos prefieren alimentarse de ciervos, corzos y otros ungulados salvajes, lo cual nos quiere decir que los lobos tienden a especializarse en cazar presas salvajes en vez de ir a por el ganado, pese a que hay un gran porcentaje de ganadería que ha sustituido en territorio a la posibilidad de que haya especies silvestres que el lobo pueda cazar. Incluso así, el lobo sigue prefiriendo cazar ungulados salvajes. Otro estudio nos afirma que el aumento y la conservación de los lobos en Europa puede tener consecuencias positivas en el territorio, en las presas y en el comportamiento de los bosques y del clima. Nos dice que los lobos podrían tener otros efectos en los ecosistemas, como controlar la propagación de enfermedades infecciosas en las poblaciones de presas, proporcionar cadáveres para la comunidad de carroñeros, como por ejemplo los buitres y otros depredadores. Y aquí nos dice también en el estudio, y para mí más importante, que cambia totalmente el comportamiento de las presas, de los ungulados, y efectos más fuertes en áreas con un impacto humano relativamente bajo. En Europa estas áreas son extremadamente raras, ya que en más de 2/3 de los parques nacionales la vida silvestre está regulada y menos del 30% de los parques nacionales tienen una zona de no intervención humana. Entonces, pese a la poquita área virgen, entre comillas, que queda, el lobo sigue aportando beneficios en el comportamiento de las presas, evitando que se propaguen enfermedades, regulando los ecosistemas, propiciando la creación de bosque. Prácticamente lo que pasó en Yellowstone. Ya sabéis, conocéis de sobra el ejemplo mítico de lo bueno que está siendo la reintroducción de los lobos en zonas donde ya se extinguió por la caza. Este estudio está hecho por la NSO, Nordic Society Oikos, el estudio de la revista, y el estudio se llama La recolonización de los lobos se genera efectos no consuntivos en los ecosistemas europeos, una revisión de la evidencia. Muy interesante. Otro estudio que nos vuelve a dar luz a lo que podría estar pasando en España, como dicen las comunidades que están aumentando los ataques. Esto no tiene que ver nada con el aumento de la población o con que haya que controlarlo letalmente, sino nos dice el estudio que los ataques al ganado están directamente relacionados con su pérdida de espacio vital, la pérdida de esas áreas naturales donde el lobo ejercía un control sobre la fauna silvestre, el aumento del territorio en ganadería en extensivo y la disminución de especies salvajes a las que el lobo está especializado en cazar, hace que crezca el oportunismo. No nos olvidemos de que los lobos también son oportunistas y obviamente cuando faltan presas de ungulados van a ir a por el ganado extensivo. Pero esto no es un comportamiento que haya que controlar letalmente, sino que la pérdida de biodiversidad, la pérdida de áreas donde los ungulados crecen, hace que el lobo tenga que sobrevivir cazando ganado. Pero esto es algo de sentido común. Nos lo dice el estudio de la revista NSO, preferencia de presas y edad de presas por el lobo ibérico Canis lupus signatus en un ecosistema de múltiples presas. Aún así, el estudio nos dice que pese a la pérdida de vida silvestre, a la pérdida de espacios naturales donde el lobo y otras especies se desarrollaban, por la actividad humana, por las infraestructuras, por la ganadería en extensivo, nos dice que el lobo aún así sigue prefiriendo alimentarse de ungulados salvajes, como el corzo, como el jabalí, como el ciervo, etc, etc. Así que muy interesante el estudio, os lo voy a dejar por aquí abajo también. Y por último, para no daros más la turra, pero me parecen estudios muy importantes que podrían valer salvaguardar su vuelta a protegerlo, el velo de protección que no debería nunca habérselo quitado, os voy a poner este recorte de prensa, otro estudio, que nos dice: el lobo ibérico pierde diversidad genética a pesar de su aparente recuperación poblacional. Un estudio de aquí, chicos, el CSIC, señala la necesidad de un incremento y redistribución rápidos de las poblaciones de la península para garantizar su supervivencia. Esto viene a coalición con lo que yo decía al principio del vídeo. Importantísimo permitir el flujo de grupos poblacionales o lobos errantes que vayan colonizando espacios donde no había lobo,
Esto va a permitir que la especie se expanda, que no se cierre genéticamente, que haya un más flujo de genética. Nos dice también que este flujo se debe dar también en la conexión con Francia e Italia, y también decirnos que se ha perdido un haplotipo, lo que yo decía en la primera parte de esta saga de vídeos, para la no salida del Lespre. Este haplotipo que había en la zona sur de Extremadura y sobre todo de Sierra Morena, en Andalucía, ha sido una pérdida ya irrecuperable, porque aquí habría un haplotipo distinto a la genética de los lobos actuales. Así que, amigos, en conclusión, la genética del lobo está muy mermada, muy aislada, muy concentrada en pequeños grupos. Es importantísimo que el lobo se vaya expandiendo, vaya recolonizando más sitios, y esto va a propiciar que el lobo se especialice en ungulados y no ataque tanto al ganado, porque si se le encierra, si se le acota al lobo en zonas de Castilla y León, como está pasando, zonas de Asturias, zonas de Cantabria, zonas de La Rioja, se le acota en un territorio reducido, la rivalidad va a ser más grande, la falta de presas va a ser, se va a reflejar en ataque al ganado, y esto va a propiciar esta dificultad de coexistencia. Y no tiene nada que ver que haya aumentado la población de lobos con su recuperación, porque como nos dice aquí el estudio de ADN del CSIC, la pérdida de genética que hubo en las poblaciones al sur del Duero fue irreparable y quizás haya condenado a la especie a la extinción, a no ser que esos flujos se den, que las áreas de distribución se amplíen y también venga genética nueva de la zona de Francia y de Italia. Esta es la única posibilidad de que el lobo sobreviva, y obviamente no cazándolo, porque eso sí que supondría la extinción de este grupo de lobos ibéricos. Como voy a mostrar ahora en los vídeos, las medidas preventivas funcionan. Otra cosa es que se quieran aplicar correctamente. Los mastines, unos buenos perros de trabajo, y teniendo un número equiparado a las cabezas de ganado que pueda tener el ganadero o el pastor, va a propiciar una defensa casi del 100% del ganado y evitar los ataques casi al 100%. Obviamente yo no soy hipócrita, sé que un ataque a un ganado supone una pérdida muy grande para el ganadero, supone un estado psicológico, la verdad, que perjudicial, porque yo me pongo en la piel del ganadero y tiene que ser horrible, pero hay métodos de prevención para evitar esto. Los mastines, como estáis viendo en el vídeo, funcionan, y si son buenos perros de trabajo y si se les deja trabajar como deben de trabajar, funcionan. Muchas veces me pasan fotos de mastines devorados por lobos. Bueno, no olvidemos que esto puede darse. Es igual que los cazadores, cuando van con las realas o cuando van con sus perros, el perro puede morir por la dentellada de un jabalí. Pasa todos los días. O se pueden despeñar por un cerro mientras van persiguiendo la presa. Esto pasa. Esto es así y es un riesgo que hay que asumir. Pero en zona lobera tienen que haber mastines. Si el mastín no es apropiado, también está la opción del burro zamorano. Os voy a recordar que yo le hice la entrevista a el grupo Astal de conservación y criadores del burro gigante autóctono de aquí en peligro de extinción, el burro zamorano leonés, que también sirve porque genéticamente tiene repulso a los cánidos. Entonces, para proteger de zorros, de perros asilvestrados y sobre todo de lobo, funciona también. Medidas de prevención. También saqué un estudio del CSIC en el canal hace bastante tiempo, donde había una asociación de una especie de medicamento que se le ponía en una res muerta para que el lobo la comiera y le diera una indigestión, y asociara esa indigestión a comer la carne y a tener un olor a vainilla. Y esta asociación es un estudio que se demostró que funcionaba. O sea que aquí tenemos también una medida bastante curiosa. Luego, el pastor eléctrico. Sabemos que tabular las reses puede ayudar, sobre todo en las zonas más difíciles de pastorear o de hacer ganadería por la orografía del terreno. Hay que vigilar el ganado y hay que encerrarlo dependiendo de la situación en la que se encuentre. Obviamente, si es una ganadería extensiva con casi 1000 reses, pues va a ser más complicado encerrarlo, pero bueno, hay que tener perros, hay que tener burros, hay que tener un buen cercamiento del ganado, y si no,
pues extremar las precauciones con vigilancia, sobre todo en las zonas más sensibles, en las épocas más sensibles, cuando la vaca o las ovejas o las cabras van a parir. Esa es la situación más complicada. Pero bueno, las medidas de prevención funcionan. Y si todo esto falla, compensar al ganadero con ayudas económicas que muchas veces, como pasa en Castilla y León, no llegan. O en Madrid no llegan. Meses y meses esperando las ayudas por muerte en reses, por ataque de lobo, y las ayudas no llegan. ¿Qué está pasando aquí? Pues yo no lo sé. Luego está la problemática también de falsear ataques. No hay muchos que se falseen, pero sigue pasando. Y bueno, medidas preventivas básicamente son esas, las que se han utilizado toda la vida. Puede darse una coexistencia con el lobo, no es algo tabú, no es algo que sea imposible. Ataques van a seguir habiendo, pero las medidas funcionan y deben de aplicarse, y se le debe de compensar al ganadero que hace bien las cosas. Se le debe de premiar de la forma que sea. Se deben de dar unas ayudas que lleguen en tiempo y en cantidad. Pero bueno, ahora que se le ha sacado al lobo del Lespre, las ayudas ya no van a llegar. Entonces esa inversión millonaria de euros para favorecer la coexistencia y la conservación del lobo, ya no van a llegar esas ayudas. Entonces le va a salir el tiro por la culata. Y sobre todo, y último punto, tengo que mencionar que es imprescindible quitarle la mala fama al lobo. Quitar de la mente de la sociedad esa idea de que el lobo es dañino, de que el lobo es una alimaña, de que el lobo es el destructor de los ecosistemas, cuando sabemos, y la ciencia lo está diciendo, que el lobo es un adversario, no un enemigo. El lobo debe de protegerse y el lobo debe de coexistir, la ganadería, debe de coexistir con un animal que lleva aquí miles de años y es imprescindible para el beneficio de todos y para la conservación de la naturaleza, y sobre todo es una ayuda, aunque parezca irrisorio, es una ayuda al ganadero, porque el lobo controla las enfermedades que sí que provoca pérdidas a los ganaderos. Y en las entrevistas que yo he hecho a ganaderos aquí en mi canal, lo corroboran todos los ganaderos con los que he hablado. Hace muchísimo más daño una enfermedad como la tuberculosis que los posibles ataques de lobo que se suelen dar. Así que nada, amigos, estas son las claves que yo he podido sacar de mi experiencia en el canal, de mis estudios, de los estudios que he cotejado y de las entrevistas que he hecho a expertos en la materia. Espero que os haya ayudado, espero que sirva de algo que la ciencia hable y proteja al lobo, porque es necesario. Y amigos, está en un grave peligro, porque posiblemente en unas décadas, si esto sigue así, se le vuelve a cazar, no volvamos a ver un lobo y se extinga la especie. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido. Difundir, compartir, que hace mucha falta que llegue el mensaje, y hay que proteger al lobo. Saludos.